El Perú vive una de las crisis democráticas más graves de la historia reciente. No se trata solo de cambiar presidentes como si fueran piezas descartables, sino de un sistema podrido, corroído por dentro por la corrupción, la desigualdad y abuso de poder. Durante casi una década, desde el año 2016 a la actualidad, el país ha tenido 6 mandatarios. Esto no es casualidad, es el resultado de una clase política que ha convertido la vacancia presidencial, que es un recurso constitucional excepcional, en un arma de venganza y de control político. La destitución de Dina Boluarte fue el reflejo de ese colapso. Gobernó sin legitimidad, con apenas 2% de aprobación del pueblo y con más de 60 muertos en las protestas, según la Defensoría del Pueblo. Mientras el pueblo exigía justicia, dignidad, el Estado respondió con balas. Organismos internacionales denunciaron las violaciones de los derechos, pero los responsables siguen impunes. Y aún así, los políticos hablaron de defender la democracia. ¿Qué democracia se defiende cuando la gente muere por protestar y el Congreso solo protege sus intereses? Hoy, el 90% de la población desconfía de ese Congreso. Y la mayoría siente que la democracia ya no funciona. No es apatía, es cansancio, indignación y hartazgo. El país reclama una transformación real, un cambio ético y político que devuelva la voz al pueblo y no a los corruptos. Si bien se sabe, el Perú forma parte de una ola global de retroceso democrático. Según el índice de democracia de The Economist del 2024, más de la mitad de los países del mundo han perdido libertades políticas o calidad institucional. Es en el caso de Perú, que justamente encaja en 5 tendencias mundiales, las cuales voy a hablar de 2 muy importantes. La primera, el retroceso democrático y autoritarismo electoral, que se refiere justamente al proceso en el cual un país mantiene las apariencias de una democracia con elecciones y constitución, que es en el caso de Perú. Pero en la práctica, los poderes del Estado se manipulan para concentrar autoridad y silenciar la disidencia. Justamente esto se hizo evidente en la vacancia presidencial y la disolución del Congreso del 2019, que transformó herramientas constitucionales en armas de poder. Y durante el gobierno de Dina Boluarte del 2022 al 2023, la represión violenta que hubo en las regiones de Puno y Ayacucho reveló un deterioro de derechos humanos, mientras su vacancia en 2025 marcó el colapso final de un sistema sin legitimidad social. Así, el país no cayó en un golpe militar, sino en una erosión interna, donde la legitimidad se usó para justificar el autoritarismo y la democracia perdió su contenido ético. El segundo punto muy importante que voy a dar a conocer es la desconfianza ciudadana y colapso de la representación. Latino Barómetro del 2023 nos da los índices que el 19% confía en el Congreso, el 21% en el sistema judicial y el 12% en los partidos políticos. La desconfianza se ha convertido en una constante global. Justamente en el Perú alcanza los niveles alarmantes que vimos en el caso o en este gobierno que ya fue vacado de Dina Boluarte, que el 2% aprobaba su mandato. Y quiero culminar con esto, y es un dato muy importante, que dice: una democracia sin confianza es una casa sin cimientos. Cuando la ciudadanía deja de creer en sus instituciones, el poder se vuelve un juego de supervivencia, no de justicia. Gracias. Buenos días, soy Rosalinda Quiroga. Desigualdad, inclusión y brecha territorial. El conflicto social que estalló con la destitución de Pedro Castillo y las protestas y marchas contra Dina Boluarte revelaron una verdad
incómoda que se vive en el Perú. Seguimos un país dividido en dos, entre Lima y provincias, los que obedecen y los que deciden. Según el INEGI, en el 2024 el 30% de la población rural vive en pobreza, el 10% solamente en Lima, mientras que los discursos oficiales hablan del crecimiento económico, siguen marginados las provincias, sin servicios básicos ni voz político, sin representación política. A nivel global, la desigualdad también erosiona. La democracia en América Latina, las promesas de desarrollo no se traducen en bienestar cuando hay un sistema que no escucha a la gente o a la población. Y la población busca una forma de justicia protestando y marchando. El autogobierno, la resistencia local. El voto no basta si no hay dignidad. Una democracia sin inclusión es solamente una fachada de encubrir la desigualdad. Desinformación y manipulación mediática. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla política. Durante estos últimos años se usan campañas para desprestigiar o falsamente a los protestantes o marchantes. Tergiversan las cifras de muertos mientras en las marchas y protestas han sido asesinados como jóvenes mujeres y también como adultos. Justificar la represión estatal. El Perú no está solo en esto. En Estados Unidos, Brasil y Rusia, la desinformación digital ha sido clave para dividir a la sociedad. Cuando los medios se subordinan al poder o al dinero, la verdad deja de ser un derecho. El enemigo actual de la democracia no es el silencio, sino la mentira constante. Una sociedad que se ha acostumbrado a la desinformación renuncia a pensar libremente. Erosiona ética y cultura de la impunidad. La corrupción se ha vuelto en una costumbre desde Fujimori hasta Boluarte. Todos los expresidentes peruanos han sido investigados por delito de corrupción, por abuso de poder o violación de los derechos humanos. Pese a ello, el sistema continúa reproduciendo los mismos vicios de tráfico, de influencia, corrupción tradicional. La democracia no muere por los corruptos, sino por los que los justifican. Sin ética pública, el Estado se convierte en un negocio. Es María Flores Candia. Yo les voy a hablar sobre el impacto de las relaciones interpersonales en el Perú. En los últimos años, la inestabilidad política ha afectado mucho la imagen del país frente al mundo. Organismos como la OEA, la ONU y la Amnistía Internacional han señalado el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y la falta de justicia en varios casos. Esto muestra una debilidad institucional que genera desconfianza y afecta la credibilidad de nuestro país. Después de la vacancia de Dina Boluarte, varios países de la región suspendieron sus misiones diplomáticas y pidieron elecciones transparentes. Eso demuestra cómo los problemas internos también impactan en nuestras relaciones con otros países y reducen la oportunidad de cooperación. Además, la incertidumbre política ha tenido consecuencias en la economía. Muchas inversiones extranjeras se han frenado y sectores como el turismo, el comercio y la minería se han visto afectados. Todo esto retrasa el crecimiento del país. Caminos hacia la construcción democrática. La crisis actual no debe verse como un final, sino como una oportunidad para reconstruir la ética y la ciudadanía. La reforma política, debemos crear partidos verdaderamente representativos, debemos eliminar la compra de votos, exigir la transparencia total en el financiamiento. En la educación cívica y memoria histórica, debemos educar los valores democráticos, lo que se basa en el respeto, en la verdadera historia. Un pueblo sin memoria repite sus errores. En la reforma judicial y la lucha contra la anticorrupción, debemos independizar ese real del poder judicial, las sanciones efectivas para el abuso del poder.
En la cooperación internacional debemos fortalecer alianzas con la ONU, con la OEA, con organismos regionales para garantizar derechos humanos y justicia transnacional. El cumplimiento de la ODSA 16. La justicia, paz e instituciones sólidas deben ser el eje del nuevo pacto social. La democracia no se hereda, se construye. No se defiende solo con votos, sino con conciencia ética y compromiso ciudadano. En conclusión, tenemos, el Perú no vive una crisis de gobierno, sino una crisis de conciencia. La vacancia de Dina Boluarte ha simbolizado un cierre, un siglo de desgobierno, de corrupción, pero también que urge refundar el pacto democrático. Desde el terrorismo y el autorismo hasta el populismo y la represión, el país ha transitado de todas las maneras, de todas las formas del poder, sin justicia. Sin embargo, cada marcha, cada voz joven, cada comunidad exige respeto, demuestra que la democracia aún respira. Un futuro del Perú dependerá de nuestra capacidad para transformar indignación en compromisos y en el dolor de la justicia. La democracia no se decreta, se construye con ética, con memoria y con esperanza.